porque Dios es el que ve cada corazón, cada vida, y creo que estamos hoy, nos está acompañando por primera vez Ley, ¿verdad? Y su esposo y Dani, que él es de acá, vinieron desde Oscuscap. ¿Cómo le decimos? Bienvenido. Sea bienvenida, Ley, que Dios te bendiga. Ellos son recién casados. Amén. Ya hace 15 días o una semana. Una semana. Una semana apenas. Una semana. Gracias a Dios. Tuvieron una hermosa boda y platicaba Lady que iban a hacer algo sencillito, pero gracias a Dios por lo sencillito que fue. Y Dios bendiga sus vidas, Dios les siga prosperando, les siga guiando, que Dios les guarde. Muy bien, pues así como estamos de pie, hoy no voy a presentar. Viene una invitada especial, viene del otro lado del mundo. Yo le quiero presentar a la hermana Linda, que pase por favor. Adelante. Gracias, Dios lo bendiga, pastor. Espéreme un momento, estoy muy nerviosa. Ya está así. Buenos días, Dios los bendiga a todos. Gracias a Dios por sus vidas. Hoy una vez más tengo el privilegio de hablarles de la palabra que el Señor me habla. Para mí es un privilegio, es un honor estar aquí para mi Dios y servirle. Hoy le doy muchas gracias a Dios porque la verdad no tenía yo planeado esto. De repente me habló el pastor y me dijo y hay que ser obedientes. Pero también mi anhelo es hablarle siempre de la palabra, de lo que Dios pone a mi corazón. Y esta mañana vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle la gloria a Él. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre. Te agradezco, Señor, porque un día más, Señor, nos has levantado con esa misericordia, Señor. Nos has dado un día más de vida, un día más, Señor, que hemos despertado, Señor, y poder ver esos árboles, Señor, ese aire, Señor, que tenemos, Señor, que tú nos has dado, Padre. Te doy gracias, Padre Celestial. Te pido hoy que uses mi vida, Señor. Usa mis labios, Señor. Que esta palabra, Señor, podamos ser no solo oidores, sino también hacedores, Padre. Te doy toda la gloria, Señor, y toda la honra en el nombre precioso de tu amado Cristo Jesús. Amén. Pues el título de mi mensaje es: ¿cómo quieres presentarte delante de Dios? No está ya. Todavía no está, pero así es. ¿Cómo queremos presentar? Pueden sentarse, hermanos. Ay, no, todavía me falta. ¿Cómo queremos presentarnos delante de Dios? Nos ponemos a pensar, y yo esta mañana me ponía yo a pensar y a meditar sobre esta palabra. ¿Cómo me gustaría el día de mañana, el día que yo muera, cómo me voy a presentar delante de nuestro Dios? Y podemos abrir nuestras Biblias en un pasaje que es Lucas 10, versículo 25, y pueden levantarse para leer su palabra del Señor. Pueden pararse, hermanos. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo. Se lee así: y he aquí un intérprete de la ley, y se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de un ladrón, de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose con sus heridas, echándole aceite y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. En este pasaje, hermanos, podemos ver que pueden sentarse. Podemos ver que el intérprete que estaba ya, el fariseo, le decía así a Jesús. A los intérpretes, a los fariseos, les gustaba probar a los rabinos, les gustaba probar a los maestros. Y le dijo: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo entrar al paraíso?, le decía. Y él le dijo: Jesús, tú eres un intérprete de la ley. ¿Tú cómo lo harías? Y el intérprete le dijo: obedeciendo los mandamientos de la ley. Esto se resume: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el intérprete le dijo: ¿tengo que amar a mi prójimo? Y Jesús le respondió con esta parábola, donde aparece que el sacerdote pasaba el sacerdote y viendo al que estaba medio muerto, pasó de largo. ¿Pero por qué estaba medio muerto? Habla del pasaje que él venía, no sabemos si venía de trabajar, no sabemos cuánto tiempo estaba vendiendo, tenía negocio, solo sabemos que él estaba ahí con su dinero, no sabemos si era para fin de semana, para toda la semana, para el fin de mes, pero ese dinero era para su familia. Yo puedo interpretar que él estaba aferrándose a su dinerito para que pueda darle de comer a su familia. ¿Y qué pasó? Y pasaron esos ladrones, y esos ladrones agarraron y lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Y el sacerdote pasó de largo. Después pasó el levita. El levita también en ese tiempo los levitas son los que ayudan en los templos, así se les llamaba a las personas que ayudan a la adoración, ayudan a poner como los sugieres, las mesas, todo. Entonces yo comprendo que el levita tenía prisa por irse a su templo a acomodar sus cosas, pero
hubo un samaritano que pasó y vio a este hombre medio muerto y se acercó. Yo puedo entender que él vio que estaba allí tirado, pero él tuvo misericordia. Dice la palabra de Dios que él tuvo misericordia hacia el que estaba medio muerto. Agarró, le tocó, yo puedo entender que le checó y vio que todavía estaba vivo y agarró y se lo llevó. ¿Qué le hizo? En ese momento no se lo había llevado, pero él sacó de su mochila vino y aceite. En ese tiempo el vino servía en esa época para sanar las heridas, para dar como el alcohol para desinfectar. Y el aceite le ayudó por si estaba el herido, le sobó si tenía alguna fractura. En esa época para eso se utilizaba esos dos instrumentos. Pero también sabemos que el vino representa la sangre de Jesús, el Evangelio. En este pasaje podemos ver que hubo alguien que tuvo misericordia hacia aquella persona. Hoy en día nosotros podemos pensar que el sacerdote, que el levita, eran unos monstruos que no tenían corazón porque no se acercaron hacia el hombre que estaba medio muerto. Pero no, hermanos, no pensemos así. Nosotros también tenemos un poquito de sacerdote y un poquito de levítico, porque ellos estaban apresurados por llegar a su iglesia. Ellos estaban apresurados por una religiosidad. Ellos se desenfocaron de la ley más hermosa, que es la ley suprema de la misericordia de Dios. Nosotros podemos ver que en ese momento el único que tuvo esa misericordia fue el samaritano. Nosotros podemos entender que muchas veces nosotros nos enfocamos a nuestra religiosidad, que muchas veces nos enfocamos a nuestras costumbres, que muchas veces nos enfocamos a la comodidad, porque estar sentado en una silla es comodidad. Estar sentado en un aire acondicionado es comodidad. Estar sentado, estar en tu casa y no pensar que existe un Dios que un día se fijó en nosotros y que Él tuvo misericordia. Nosotros no pensamos en Él, nosotros pensamos como el sacerdote y como el levítico. Hoy en día podemos ver en las calles, podemos andar en la calle y podemos ver mucha gente que se está perdiendo, mucha gente que está sufriendo. Podemos ver en los hospitales y podemos ser inhumanos. Podemos ver gente que necesita en un hospital una palabra de aliento. Podemos ver gente en la calle que se está perdiendo. Podemos ver drogadictos. Podemos ver familias destruyéndose. Y nosotros somos como el sacerdote y como el levítico, en una silla sentado, poniendo sillas, haciendo un talento, limpiando. Para esto nosotros pensamos que ya tenemos ganada la gloria de Dios. Pero ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? ¿Cómo te vas a presentar? ¿Qué le vas a decir al Señor? Con mis manos limpias me levanté
y te adoré. Yo prefiero, hermanos, ensuciarme las manos con un leproso, con un alcohólico, con un enfermo, con un drogadicto, con un niño de la calle. Es lo que quiere el Señor que nosotros seamos. En el reino de Dios hay leyes que son importantes que otras leyes. En el reino de Dios hay leyes superiores y hay leyes inferiores. Y si una ley inferior entra en conflicto con una ley superior, la ley superior debe prevalecer. Y los sacerdotes y los levitas, por no transgredir la ley litúrgica, transgredieron la ley superior de misericordia. Muchas veces a mí me habla la misericordia. Los sacerdotes y el levita eran fieles religiosos que prefirieron perder el enfoque del reino de Dios, que es más importante para ti. Oye, hermano, ¿qué es más importante para ti? ¿Perder el enfoque o salvar almas? Es más importante, hermanos, salvar una alma. Es más importante que salvar vidas de personas. Nosotros parecemos a ellos, como les digo, al sacerdote y al levita, que nos ve, que nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos toda la semana? Si nosotros nos damos cuenta lo que hacemos toda la semana, me van a decir, ¿cuántos me van a decir que le dedican todos los días o hasta 3 días una oración, una alabanza, salir a evangelizar? Pero no lo hacemos, hermanos. Lo que hace el fariseo es poner la ley en alto. Él puso, los fariseos siempre ponen las leyes en alto, en alto y en alto, pero no ponen la misericordia de Dios. Ellos deshumanizan a las personas. ¿Quién sabe que Dios puso el día? Nosotros sabemos que Dios puso un día para descanso. Muchos le llaman el sábado, otros el domingo, o sea, Él puso el sábado, pero muchas veces estos fariseos, estas personas religiosas de la ley, se basan. Yo creo que hay una doctrina que los sabadistas, ellos les puso el Señor que podían descansar el sábado, pero ellos siguieron y siguieron y siguieron añadiendo cosas que no están en la ley de Dios. Creo que, no me acuerdo en qué país, hasta para eso, hasta para tocar un timbre, están transgrediendo la ley para tocar el timbre. Ese día ellos no deben de hacer nada. Conozco una señora que le cortaba su pelo a mi esposo, que le decía, sábados no trabajo. Todo el día se la pasaba durmiendo la señora. De verdad. Ellos añadían y añadían cosas. Y así nos pasa, hermanos. En algunas doctrinas nos prohíben muchas cosas. En algunas doctrinas nos prohíben poner pantalón. En algunas doctrinas pero si recuerdan, en la época de Jesús, ellos usaban faldas. Ellos usaban Jesús usaba sus batas. Entonces, o sea, ¿cómo se va a prohibir tantas cosas? Nosotros nos volvemos religiosidad. Allá afuera, prefieren los católicos que sus hijos se sigan perdiendo en las drogas, en todo, a que se metan
al cristianismo. Yo les puedo decir una historia de una amiga, que le decía a su mamá que ella empezó a ir al templo, pero le dijo a su mamá, no, yo prefiero que te estés yendo a las fiestas a que te vayas a esa iglesia, a hacerte de santa. Y yo pasé por algo parecido, porque mi mamá me decía, cuando yo me bauticé, mi mamá se molestó, me gritó, me regañó, me dijo muchas cosas, me lastimó mi corazón. Pero pues para la gloria de Dios, yo sigo aquí. Para mí no es una religión estar aquí, es amor a Dios. El día de hoy yo decía, qué hermoso eres, Señor, qué hermosa tu misericordia, qué precioso eres porque te fijaste un día en mí, porque pusiste a las personas correctas en mi vida, porque pusiste a las personas correctas para sanar y restaurar mi matrimonio y mi familia. Si nosotros nos basamos a la religiosidad, si yo hubiera seguido con eso que mi mamá me decía, no te bautices, y yo hubiera agarrado su religiosidad, porque ya te bautizaste, decía. Y le digo, y ayer me decía una de mis sobrinas, oye tía, me dice, me dijo mi tía y me dijo mi mami que si bautizo a mi hijo. Y ella ya está viniendo acá pero verá que no, tía, porque en esos lugares hay muchas cosas así de imágenes. Y le dije, no te puedes burlar de Dios. Hermanos, no nos podemos burlar de Dios. No lo podemos hacer. Y yo le decía, sí, hija, si tú lo haces, te estarías burlando de Dios. Estar aquí y ver eso sí no es religiosidad, porque está en uno de los mandamientos de Dios. Que no idolatraremos a las imágenes, ni a de abajo ni de arriba. Entonces, es uno de los mandamientos que nosotros debemos de cumplir. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos habla de la misericordia, nosotros debemos estar enfocados en la misericordia de Dios. Creo que Jesús nos habló con esta parábola hoy en día. Creo que Jesús le hablaba así como le habló al samaritano, que nosotros no debemos de carecer y pensar que esto es una religión. Nosotros, hermanos, no somos una religión, somos una manera de vivir en Cristo. Nosotros, hermanos, Dios vino a evangelizar. Él vino a dar su vida por nosotros. Él vino porque tuvo misericordia su Padre por nosotros. Y mandó a su Hijo único a morir en esa cruz por nosotros. Él es un Dios de misericordia y lo dice su palabra. Para siempre es su misericordia. Él es tan hermoso y tan bueno que un día, así como yo me encontró, así te encontró a ti. Y así puede encontrar a muchos, pero Él quiere que seamos instrumentos para Él, para la gloria de Dios. Misericordia significa sentir un profundo dolor en tu corazón por la miseria del otro. Muchas veces no conocemos qué significa misericordia. Bueno, yo no lo conocía qué significaba misericordia, y en que estuve estudiando lo dije, misericordia, sentir el profundo dolor del otro. Podemos ver mucha gente enferma, como les decía, en los hospitales. Pero ¿qué hacemos por esa gente que está enferma en los hospitales? ¿Qué hacemos por nuestra vecina que le están golpeando? ¿Qué hacemos
por el drogadicto que está allá afuera. ¿Qué hacemos por el niño que está padeciendo hambre y sus papás están en el vicio? No hacemos nada, hermanos. Sinónimo de misericordia es empatía. Que tu corazón duela al ver la miseria de otro. Es misericordia. Y empatía, sinónimo de empatía es apatía. No, sí. Dejar de sentir, apatía es dejar de sentir dolor. Y muchas veces nosotros ya dejamos de sentir ese dolor. ¿Quién de ustedes podemos ver a los hermanos que llegan y nos podemos sentar y regresar porque tenemos prisa, porque ya está la comida, porque quién va a cocinar y quién se fija del dolor de tu hermano? No estás cumpliendo con la misericordia de Dios. No estás cumpliendo con esa ley superior de misericordia hacia tu prójimo. Dejar de sentir dolor nos hace inhumanos. A Dios no le sirve una iglesia que no tiene misericordia. A Dios no le entristece una iglesia que no tiene misericordia en su corazón, que no tiene amor por su prójimo. Podemos perder todo, hermanos, podemos perder todo, podemos perder el aire, podemos perder la luz, pero no pierdan su corazón. No pierdan ese amor que el Señor un día tuvo por ustedes. No pierdan esa misericordia que Dios tuvo para cada uno de nosotros. Lo que no nos gusta, y muchas veces a mí no me ha gustado, es sentir misericordia. Porque la misericordia me incomoda. Porque la misericordia me duele. A veces me dice mis hijos, tú no te cansas. Me habla, yo le puedo decir, me habla una, le doy gracias a Dios porque Él se fijó en mí. Y me habla uno, y me habla otra muchacha, y otro, y otro. Y a veces, casi diario, y a veces estoy allá aconsejándoles. Yo sé que muchas veces no me hacen caso, pero a mí me está doliendo lo que están pasando. A mí me duele cómo sufren, porque yo un día, hermanos, yo sufrí, porque un día, hermanos, yo no tenía una persona que me aconsejara para Dios. Yo crecí en el catolicismo, pero yo tenía una esperanza. Yo les he contado que de niña mi vecina me llevó una vez a la iglesia cristiana, pero su esposo tomaba, mi papá tomaba, y todos tomaban. Y yo veía cómo mi papá golpeaba a mi mamá, destrozaba todo, el vecino igual. Y un día vi que mi vecino dejó de tomar. Y yo decía, yo quiero que mi papá deje de tomar. No lo hizo, se separaron mis papás, el diablo destruyó mi familia. Pero cuando yo me junté con mi esposo, porque no me casé, vivía en pecado, pero gracias a Dios la gloria a Dios ya me casé. Pero yo puedo decirles que yo veía, yo tenía esa esperanza de que Dios iba a hacer las cosas, y un día me hinqué y se lo pedí a Dios, y Dios me mandó personas que tuvieron misericordia por mí. Me mandó esa persona me llamó por teléfono y me dijo, ven. Y yo sé que sí, eso fue de parte de Dios. Dios ha usado a las personas, Dios usó a mis pastores. Yo le doy gracias a Dios porque en verdad ellos han usado, me han guiado espiritualmente
Si alguien conoce cómo era mi vida, era un infierno. Era un infierno, hermanos. Una vez no quiero llorar, perdóneme por ser chichona. Pero a mí me emociona, me da ganas de decirles y de hablarles de esa misericordia que Él tuvo para mi vida. Ese amor incondicional que nadie más va a tener para ustedes. Dice, yo no quiero presentar delante de Jesús mis manos limpias, hermanos. Yo no quiero presentar mis manos limpias y decirle al Señor, aquí estoy, lavé el baño, hice ujier, hice talento. No solo quiero eso. Yo quiero presentarme con ese corazón de misericordia que tuvo para nosotros. Quiero ensuciarme mis manos. Quiero seguir ensuciándome mis manos. Me gustaría que ustedes también ensucien sus manos y que el día de mañana que llegue el Señor les diga, están mis manos sucias, pero mi corazón está limpio, porque tuve misericordia por mi vecino, porque tuve misericordia por mi vecina, porque tuve misericordia por ese drogadicto, porque tuve misericordia por la prostituta. Un día, hermanos, yo trabajaba cuidando a una persona. Me contrató un señor que era gay, muy gordito, enfermo. Y él todo el tiempo lloraba y me contaba sus tristezas. Y ahora yo me arrepiento, hermanos, porque no me gustaría que me diga el Señor, ¿por qué no le hablaste de mí? ¿Por qué no le dices la oración de salvación? Ese día me habló, él todos los días me mandaba un mensaje de buenos días, Dios te bendiga, Marina, así me decía. Y él siempre estuvo hablándome, pidiendo misericordia. Y un día me hablaron y me dijeron que ya había fallecido. Yo no quiero eso. Esta semana me decía mi esposo, hay que ir a orar por unos hermanos. Y yo le decía, se me va a hacer tarde, yo tengo que ir a servir, le dije. Fue el domingo. No quiero ir, le dije. Y hasta me molesté. Pero después empecé a pensar y me dijo, no, tienes que ir, me dijo el Señor. Y ese día fuimos. Ese señor al que fuimos a ver tenía su corazón muy duro. Él no quería recibir al Señor. Me habían dicho que ya le habían hablado y que estaba duro y que no sé qué cosa. Pero nosotros no teníamos ni 15 minutos, hermanos. Y el Señor ya estaba lagrimando y estaba recibiendo al Señor en su corazón. Tener esa misericordia es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Que oremos por esas personas que están necesitadas de Dios. Yo tengo 2 puntos muy importantes que nosotros debemos de aplicar en nuestras vidas. Y el primer punto es la misericordia a las personas. La misericordia a las personas es prioridad. Ese es el primer punto. Ay, está perdido. ¿Por qué debemos de tener prioridad? ¿Por qué darle prioridad? No le debemos de dar prioridad a la religiosidad. No le debemos de dar prioridad a la costumbre. No le debemos de dar prioridad al legalismo, a las leyes. No le debemos de dar prioridad. A la que debemos de dar prioridad es salvar esas almas que nos necesitan. Mi segundo punto es: la bendición de Dios es superior a cualquier maldición. No debemos de tener miedo
al drogadicto. No debemos de tener miedo a la mujer que le están golpeando. No le debemos de tener miedo. No nos van a contaminar. No nos van a contaminar porque el poder de la bendición es más fuerte que el poder de la maldición. El sacrificio que hizo el samaritano que pasó, el sacrificio que hizo para mí fue una gran adoración para el Señor. Eso de ver al enfermo que él estaba tirado y de agarrarlo, a él no le importó. Él no le importó perder su tiempo, él no le importó perder su negocio, estaba yendo a trabajar, él no le importó. Él se acercó, lo abrazó, lo curó, lo sanó y se lo llevó cargado a su cabalgadura, algo así dice. Lo llevó y se lo llevó a su casa, lo curó 2 días y después lo llevó a un mes con el mesonero y allá le dijo, te lo dejo. Y a él no le importó perder su dinero, hermanos. Él tuvo misericordia por ese samaritano, por ese hombre que estaba muerto, que estaba medio muerto. Pueden abrir sus Biblias en Marcos 1, 40, 42. Marcos 1, 40, 40. Amén. ¿Ya lo tienen? Sí. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Allá podemos ver que Jesús, ¿con quién se acuerda que los fariseos probaban a los rabinos, a los maestros, y a ellos les gustaba probar que él estaba cometiendo transgresión en la ley? A ellos les gustaba probar que él estaba haciendo mal, pero a Jesús le encantaba sanar en día sábado. A Jesús no le importaba sanar ese día a las personas. Él sanaba, le daba vista a los ciegos, él levantaba a los paralíticos, él hacía sus milagros y no le importaba el día. Él, con esa misericordia que tuvo para los enfermos, así ha tenido su misericordia para cada uno de nosotros que hemos estado enfermos. En la época de Jesús había unos intocables que eran los leprosos. Los leprosos, según la élite religiosa, eran los malditos de Dios. Según la élite religiosa, Dios los había maldecido y Dios no quería nada con el leproso. Un leproso no podía trabajar. Un leproso no podía vivir en la ciudad. Un leproso tenía que estar en el campo de concentración con otros leprosos, a las afueras de la ciudad, en un leprosario. Para pedir limosna llevaba unas marcas donde iba con las ropas rasgadas y cuando entraba a la ciudad para pedir, ellos no podían trabajar. Ellos tenían una campana y esa campana les decía, leproso, leproso, porque nadie se le podía acercar. Hasta un niño no podía rozar porque ya se contaminaban. A la gente que se le acercaba a los leprosos, esa gente era expulsada de la ciudad. A este le habían dicho que Dios no la amaba. A este le habían dicho ese rabino, le habían dicho que Dios no la amaba, pero que ese rabino que llegó era diferente.
ese rabino que llegó sanaba ciegos, levantaba paralíticos. Entonces, ¿qué hizo el leproso? Él se ocultó porque si lo veían lo podían matar. Él se ocultó y cuando pasó el rabino, él se echó a los pies de Jesús y fue cuando le dijo, le dijo, ¿quieres, puedes limpiarme? Y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Pero yo puedo entender que en ese momento que Jesús se acercó al leproso, no solo le sanó sus llagas, sino también le sanó su corazón, le sanó su alma, le sanó todo su ser a ese leproso. Porque el leproso sabía que Jesús podía sanarlo. El leproso sabía que Jesús tenía ese poder. Y Jesús lo tocó y sanó su alma, sanó su corazón. Y así nos muestra Jesús que cuando uno es santo, podemos también dar esa bendición. Nosotros, hermanos, somos llamados a ser santos. Nosotros, hermanos, somos llamados a curar enfermos, a sanar, porque el Señor nos ha dado ese poder a salir, a evangelizar, a sanar almas, a que cada alma que se está perdiendo, cada alma que se está yendo, mucha gente está muriendo. Todos los días escucho, todos los días, yo no quiero ver ni el Face, no quiero ver nada porque escucho algo, alguien se murió y pasa en mi mente y recibió el plan de salvación. Y no, y muchas veces no. Muchas veces estamos sentados en nuestra comodidad. Hoy te invito, hermano, te puedes levantar. Se puede levantar. Hoy te invito, hermano, a que tú empieces a salir de tu comodidad. Te invito, hermano, a que empieces a salir de tu religiosidad. Hoy te invito, hermano, a que tú seas sano, a que tú te acerques. Si tienes una enfermedad, si tienes un dolor, no estás solo. Dios está con nosotros y su misericordia también. Dios usa a las personas. Yo un día fui una leprosa, un día mi esposo fue un leproso, un día nosotros estuvimos enfermos y nadie se acercaba a nosotros. Un día, hermano, conocí gente que ahorita se está restaurando por la misericordia que Dios nos ha dado. Un día, hermano, estuvimos allá donde están los enfermos en el Oram y no hubo quien nos dé una palabra de misericordia. Mi hijo Ángel siempre estuvo enfermo cuando era pequeño y nosotros no buscábamos del Señor, no había una palabra de misericordia. Hoy en día yo te invito a que tú te levantes y que tú te quites toda religiosidad, toda maldad de tu corazón, toda inhumanidad de tu corazón y que lo arranques y que te levantes y que tengas y que le pidas al Señor esa misericordia para tu vida. Hoy te pido, hermano, que no te vayas y te presentes delante de Dios con las manos limpias. Ensúciate las manos por ese alcohólico, por ese drogadicto. Ensúciate las manos por esa alma que te necesita. Ensúciate las manos por tu hermano, por tu vecino. Hoy te invito, hermano, a que seas tú, a que sea esta iglesia con un corazón de misericordia y que el Señor se fije en esta iglesia, porque un día va a venir y va a decir, esa iglesia no tuvo misericordia.
y se va a apartar de ella. El Señor quiere que seamos santos. El Señor quiere que obedezcamos y el Señor quiere que tengamos la misericordia que Jesús tuvo por nosotros. Amén. Podemos cerrar nuestros ojos y vamos a repetir estas palabras. Señor Jesús, úsame, usa mi vida, úsame como un instrumento de misericordia. Haz de mí una persona con un corazón grato hacia tu vida. Quita toda maldad, toda religiosidad, toda inhumanidad de este corazón. Pon un corazón de carne para que yo pueda ayudar a esas personas, esas almas que te necesitan. Te doy gracias por mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Es todo, hermano.